Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno. Realmente es un privilegio para mí estar aquí conjuntamente con ustedes. ¿Y la lluvia, qué tal? ¿Cómo les trata? ¿Mucha lluvia? Bueno, como decía, para mí es un privilegio estar conjuntamente con ustedes, también esa audiencia virtual que nos está escuchando. Esperamos que en esta mañana seamos edificados. Esperamos que con la gracia de Dios podamos escuchar su voz en esta mañana y que el Espíritu Santo nos ilumine, que el Espíritu Santo nos edifique. Amén. Amén, amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, pero en primer lugar vamos a orar. Señor y Dios bondadoso, tuyo es el reino, tuya es la gloria. Tú estás en control de todas las cosas, oh Señor. Tú eres Rey soberano. ¿Quién como tú que se sienta en su trono y gobiernas, diriges, nos sostienes, nos cuidas? Y en esta mañana te imploramos en el nombre de Jesús que tu gracia sea derramada en este lugar. Amén. Que tu presencia, oh Señor, descienda de lo alto, Padre, para que tú seas glorificado, Señor. Para que tú seas exaltado en esta mañana, oh Padre. Danos sabiduría para hablar en tu nombre. Nos hemos preparado, pero ningún hombre es suficiente para hablar de ti como conviene. Si tu Espíritu Santo no le capacita, Señor. Capacítanos en esta mañana, dándonos poder, dándonos autoridad para hablar de ti, pero sobre todo dándonos amor a las almas que aquí están, Señor. Danos también sabiduría para escucharte, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Bueno, durante esta semana estuvimos orando al Señor para saber, para que Dios nos ilumine sobre cuál era el tema que Él quería, Él deseaba que trajéramos a su iglesia aquí en la Romana. Y entendimos que el tema es: en medio de las aflicciones, Jehová es nuestra única esperanza. Él no es una esperanza, Él es nuestra única esperanza. Y cuando decimos única nos referimos a que no hay otra, a que no hay más, ni en los cielos, ni en la tierra, ni ángeles, ni amigos. A veces uno cuenta con amigos para hacer ciertas cosas. Sin embargo, nuestra esperanza es el Señor. Y para esto vamos a ir al Salmos 34. Vamos a estar leyendo allí. Salmos 34, versículo 19. Salmos 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Hablemos un poco del contexto en el cual fue escrito este salmo. En primer lugar, sabemos que este salmo fue escrito por David. Y se escribió en un contexto donde David estaba huyendo de Saúl. Recordémonos que en ese tiempo Saúl era el rey. Y en un momento específico donde David llega a las tierras de los filisteos,
Los siervos preguntan: ¿no es este rey de la tierra del que cantaban en las danzas? ¿Hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Es decir, estamos en un contexto donde David, huyendo de Saúl, llega a la tierra de los filisteos. Y en medio de allí los siervos del rey Aquis dicen: ¿no es este rey de la tierra del que cantaban en las danzas? Hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000. Allí tuvo entonces David un gran temor, dice la palabra. Y en medio de ese temor entonces se hizo el loco. David se hizo el loco. A tal magnitud que él dejaba correr la saliva por su barba y escribía en las puertas. Esa historia la podemos ver en 1 Samuel 21. Todo el capítulo usted lo puede leer. Ahora, ¿por qué David tuvo un gran temor cuando los siervos hicieron esta pregunta? Porque este coro de hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000, las danzarinas lo cantaban cuando David derrotó al filisteo Goliat. Recordémonos que David fue quien venció a Goliat. Y recordémonos que Goliat era también un filisteo. Entonces, pudiéndose ir David de aquellas tierras, entonces escribe este salmo, porque él básicamente estaba en tierra enemigas, un enemigo que le estaba persiguiendo, y llega a tierras enemigas también. Y cuando él sale de allí, entonces escribe este salmo de gratitud y alabanza a Dios, donde él dice en medio de este salmo: muchas son las aflicciones del justo, muchas, no pocas, pero de todas ellas lo librará el Señor. Vivimos en un mundo donde aún nuestras más grandes victorias muchas veces pueden convertirse en causa de aflicción. Vivimos en un mundo así. Fue una gran victoria para David haber vencido a Goliat, pero esa misma victoria fue causa de celos de parte del rey Saúl, el cual más luego le persiguió para matarlo, y esa misma victoria se causó también un gran temor y aflicción a David. Podemos decir que si de algo está llena esta vida, es de aflicción. Si de algo está llena esta vida, es de mucha aflicción. Hay tanta aflicción como tierras hay. Pareciera como que si las aflicciones tuvieran un propio reino. ¿Sabías eso? Y una de las cualidades de las aflicciones es que casi siempre llegan sin tocar la puerta. Algunas aflicciones duran días, otras duran semanas, otras aflicciones se quedan unos meses, y hay otras que nos acompañarán hasta la tumba. Hay de todo tipo de aflicción. Para cada persona que nace en esta tierra hay aflicciones que parecieran haber sido talladas como anillo al dedo. Si usted se fija, cuando dos personas se van a casar, una de las cosas que, por ejemplo, el esposo, el hombre busca, es ver cuánto le mide su dedo a la esposa. Y a veces lo hace sin que la esposa se dé cuenta, porque muchas veces el anillo
es una sorpresa para el día de la boda. Hay aflicciones que son talladas de la misma manera que un anillo es tallado en el dedo. De esa misma manera. Hay aflicciones de todos los tamaños, gustos y sabores. Pues el pecado hizo que ellas se conviertan en parte del paquete desde que nacemos. El pecado hizo que ellas se convirtieran en parte de nuestro vivir diario. Las aflicciones han llegado desde que entró el pecado al mundo y usted ha nacido en pecado. Yo he nacido en pecado. Entonces, usted y yo hemos nacido para la aflicción. Usted y yo hemos nacido. Job dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Hemos nacido en un mundo lleno de aflicción y aflicciones que parecieran nunca acabar. El hombre nace en esta tierra y experimentará un sinnúmero de aflicciones. Y lo peor de todo es que no importa si usted nació en una familia rica o no importa si usted nació en una familia pobre. Experimentar aflicción no se lo despinta nadie. Algunos predican por ahí, ven a Cristo y tus problemas se acabarán. Le voy a decir un secreto, ahí es que tus problemas van a iniciar. Lo que pasa es que en medio de tus problemas, Él te acompañará. Esa es la gran diferencia. Nuestro propio pecado ha manchado aún las cosas naturales hechas por Dios. Nuestras propias decisiones muchas veces se vuelven en contra de nosotros, siendo causa de aflicción. Usted dice, voy a hacer ese negocio. Ese es un buen negocio. Y fácilmente ese es el peor negocio de tu vida. Usted dice, voy a comprar ese vehículo. Toma esa decisión de comprar ese buen vehículo. Se ve muy bonito, se ve perfecto. Pero ese vehículo fácilmente se convierte en aflicción para su vida. Muchas veces nuestros esposos, esposas, siendo dadas por Dios para bendición, se convierten en causa de aflicción. Nuestros hijos se convierten en causa de aflicción. El no tener trabajo, el no tener dinero, se convierte en causa de aflicción. Nuestro propio cuerpo, cuando somos objeto de alguna enfermedad, se convierte en causa de aflicción. Déjame decirte que la aflicción nos acecha y es la antítesis de nuestra paz. La aflicción pareciera como la sombra de nuestra propia alma, porque te sigue, o más aún, te persigue a donde quiera que vas. Eso hace la aflicción. Y esta palabra aflicción proviene del latín afflictio, que significa padecimiento, dolor o tristeza. Significa padecimiento, dolor o tristeza. Las aflicciones vienen a darte muchas cosas, pero nunca paz. Vienen a darte mucho dolor, vienen a darte mucha tristeza. Y habiendo dicho esto, vamos a abarcar 3 puntos importantes. En primer lugar, vamos a ver las aflicciones en el pueblo de Israel.
cómo Dios trató con su pueblo Israel y cómo las aflicciones fueron la vara que Dios utilizó para enderezar ese pueblo. Dios siempre ha librado a su pueblo de las aflicciones. Ahora, librarte no significa que no pasarás por ellas. Librarte significa que en medio de ellas Él cuidará de ti. Eso es lo que significa. No significa que tú no tendrás aflicciones. Significa que su gracia te va a sostener en medio de ellas. De la misma manera que Dios usó las aflicciones de su pueblo Israel para cumplir su propósito, mostrando su poder, su preeminencia, así Él hace con su iglesia en el día de hoy. Puesto que las aflicciones siempre han sido esa vara que Dios ha usado para decirle a su pueblo: yo soy Jehová y no hay Dios fuera de mí. Él no estuvo ajeno a las aflicciones de Israel. Él estuvo muy consciente a esas aflicciones, pero por un poco de tiempo Él los dejó en aflicción. Dice Éxodo 3:7, si vamos allí. En Éxodo 3:7 dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Él estaba consciente de las aflicciones allí, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El pueblo de Israel fue muy lacerado y afligido en medio de su esclavitud en Egipto. Pero eso no quiere decir que Dios no estaba en control. Eso no quiere decir que Dios se olvidó de su pueblo. Lo que pasa es que cada aflicción tiene un propósito en los pensamientos divinos de Dios. Quizá no lo ves ahora, pero lo vas a ver después. ¿Qué tan grande, por ejemplo, debió ser? ¿O qué tan grande dolor debió ser para muchos padres cuando el faraón en Egipto mandó a matar a todos los niños que nacerían, lanzándolos al río? ¿Hay alguna aflicción más dolorosa que esa para un padre, para una madre? ¿Perder a un hijo? ¿O perder a varios? En Éxodo 1:22 habla de ello, de cómo el faraón mandó a matar, lanzando al río, a todos los niños que nacieran. Sin embargo, Dios utilizó esa gran aflicción para traer a Moisés. Él la usó para traer a Moisés, aquel que iba a dirigir a su pueblo más adelante. El pueblo de Israel experimentó mucha hambre en el desierto, pero Dios usó esa aflicción para dar gloria a su nombre, llenándole de provisión, llenándole de alimento, proveyéndoles el maná. Ellos tuvieron que sentir mucha sed para ver salir agua de la roca cuando Moisés la tocó 2 veces. El pueblo de Israel tuvo que ser perseguido para ver el poder de Jehová abriendo el mar rojo. Es decir, en cada aflicción Dios la convertirá como parte de su propósito para que aprendamos a mirarlo a Él. Dios te librará de las aflicciones. Él lo ha prometido, pero primero ellas cumplirán el propósito de Él para tu vida.
Él te va a librar, sí, Él te va a cuidar, Él te va a sostener, Él te va a llevar de la mano, sí. Pero primero ellas van a cumplir el propósito de Dios para tu vida. Porque aún después de todo lo que Dios había hecho a favor de su pueblo Israel, ¿qué hace Israel? Le pide un nuevo rey. O le pide un rey a Samuel. Después de que Dios le había libertado de esa esclavitud. Después de que Dios le había sostenido. En vez de alabar a ese Dios, adorar a ese Dios, mantenerse dentro de las arcas de ese Dios, ¿qué hace el pueblo de Israel? Se desvía de nuevo. Y en 1 Samuel 8, 4 al 7 dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que yo no reine sobre ellos. Es decir, el pueblo de Israel habían experimentado tantas bendiciones de parte de Dios y al final ellos decidieron desechar a ese Dios. ¿Sabías tú y yo que tú y yo hacemos lo mismo? Muchas veces hacemos lo mismo. Dios nos bendice, Dios nos prospera, Dios nos cuida, Dios nos sana, Dios nos guía, Dios nos hace cumplir metas. Y muchas veces decimos: yo no quiero que tú seas mi Dios. Estaban tan ciegos que no se habían dado ni cuenta que su verdadero rey estaba con ellos. Estaban ciegos. La aflicción era una marca distintiva del pueblo de Israel, y con ella Dios le decía: yo soy tu rey y Señor. Esa era la enseñanza que venía con cada aflicción. Yo soy tu rey, yo soy tu Señor. Tú no necesitas otro rey. Tú no necesitas otro Señor. Esa era la enseñanza que venía con cada aflicción. Muchísimas veces nosotros estamos sumergidos en aflicción y Dios nos está diciendo lo mismo. Yo soy tu rey, soy tu Señor. ¿Me has dejado? Yo soy tu rey, soy tu Señor. Ya no oras, ya no me buscas, ya no lees la palabra, ya no vienes a la iglesia. Y Dios te está diciendo: vuélvete. Las aflicciones es como el cordel con el cual Dios dice: vuélvete a mí. ¿Han visto, por ejemplo, estos toros? Que viene un vaquero y con una lanza, con una cuerda, ¿qué es lo que hace ese vaquero? Básicamente lo que hace es agarrar ese toro, cuando lanza esa cuerda, y alarlo hacia él. Básicamente eso es lo mismo que hace el Señor con cada aflicción. Porque mi hermano, mi hermana, si no fuera por las aflicciones, nosotros estuviéramos lejos
y muy lejos de Dios. Hiciéramos de todo, pero nada que tenga que ver con el Señor. Las aflicciones han sido el modelo de aprendizaje más eficaz que Dios ha usado para que su pueblo aprenda quién es Él. Lo hizo con el pueblo de Israel, lo hace con su iglesia en el día de hoy. Y es tan así que el salmista dijo en el Salmo 119:71, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Oye, ¿cómo pensaba el salmista? Es bueno que yo esté en mucha aflicción, porque tu aflicción no va a permitir que yo me desvíe, no va a permitir que yo te deje. Una de las cosas que hacemos, y los dominicanos somos muy expertos en eso, es que cuando estamos sumergidos en una aflicción, clamamos, Señor, Dios, ayúdame, huyendo, Dios mío. Y es tan así que aún el inconverso lo clama de manera espontánea, Dios mío. Y muchas veces utilizan el nombre de Dios hasta en vano. Y el Señor te dice, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Nosotros no queremos ser guiados por el Señor. Nosotros queremos ser como Adán y Eva. Ser como Dios. Eso es lo que deseamos. Nosotros no queremos ser gobernados. Y lo podemos ver en los hogares, cómo los hijos se levantan contra los padres. Y algunos se van a destiempo. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Porque no quieren ser gobernados por papá o por mamá. Esa es la causa. Cuando vas al trasfondo, la causa es, no quiero ser gobernado por papá o por mamá. Son muy duros. Y no te estás dando cuenta que papá y mamá lo que están haciendo es guiándote para que no te pierdas. Eso es lo que hace el Señor. Eso fue lo que hizo el Señor con el pueblo de Israel. Y después tuvo el Señor que mandarle jueces uno tras otro. ¿Para qué? Para que se vuelvan al camino. La palabra tiene todo un libro de jueces. ¿Por qué tiene todo un libro de jueces? Porque cada juez era la vara del Señor para con el pueblo de Israel. Dice su palabra claramente que cuando no tenían un juez, ellos se desviaban. Cuando Dios les ponía un juez, andaban derechito. Andaban derechito. Pero no solamente hablemos de esa aflicción, hablemos un poquito de la aflicción de Cristo también. De la más gloriosa aflicción, de la más grande aflicción. Si el pueblo de Israel experimentó aflicción, esa no se compara con la aflicción de Cristo. Si tú has sufrido aflicción, esa no se compara con la aflicción de Cristo. Jehová, siendo el Padre, afligió a su Hijo Cristo. Y lo afligió hasta los sumos. ¿Sabe lo que significa hasta los sumos? Lo afligió hasta los tuétanos de los huesos, derramando toda su ira sobre él en la cruz del Calvario. Para que por esa aflicción, ahora tú y yo podamos decir, muy contentos, muy alegres, por gracia soy salvo, no por obras, para que nadie se gloríe. Tú y yo pudiéramos decir eso, pero el pago no fue de gratis.
Tú y yo pudiéramos decir, ahora bien sentaditos, cómodos, por gracia soy salvo. Pero primero Él tuvo que ser afligido para ello. Jehová te ha librado de los látigos de la muerte por la aflicción de otro. Él te ha librado por la aflicción de otro. Dios te ha librado. Y si esta mañana tú crees en esa obra, tú pasarás a ser justo por esa obra. Amén. Él te ha librado de los látigos de tu propia muerte, porque en la cruz Él murió para que tengamos vida. Pero murió en rescate de muchos. Y Dios le afligió hasta los sumos. Dios le afligió hasta las profundidades. Dios derramó toda su ira sobre Él. Y el comprender un poquito nada más, esa aflicción, te dará a ti a entender de que lo que Él hizo no fue poca cosa. No fue poca cosa. No ha habido sobre la faz de la tierra una aflicción tan profunda como es. No la ha habido. No la ha habido. ¿Sabes por qué? Por varias razones. La primera de ellas es justo que el culpable sea afligido. Pero en este caso, el culpable no era él, era otro. Es como cuando papá o mamá, es como cuando, y eso sucedía mucho cuando yo era pequeño. Mi mamá me decía a mí y a mi hermano, no salgan, yo voy a salir, no salgan de la casa. Y a veces mi hermano se iba, los muchachos de travieso, y llegaba mamá. ¿Quién pagaba entonces? ¿Quién pagaba esa desobediencia delante de mamá? Oh, el que estaba en la casa. Pero no solamente eso, sino que veíamos al otro, al hermano, en la ventana, me acuerdo de esa escena, sacándonos la lengua. Yo me fui, pero a ti que te dan. Yo me fui, pero a ti es que te soban. Eso sucedió con Cristo. Usted pecó, pero Él fue afligido. Usted merecía la muerte, pero por su misericordia, Él venció la muerte. Él ha vencido la muerte. Eso quiere decir que ahora esa gran obra está a tu favor. Amén. Algunos dicen la salvación es gratis, mi hermano. Eso no es gratis. Eso tuvo un precio que ningún ser humano de esta tierra podía pagar. La salvación no es gratis, mi hermano. Primero tuvo que ser derramada sangre, y sangre santa. Amén. Para tú poder decir ahora, por gracia soy salvo. Por eso es que es por gracia, porque ha sido derramada a favor tuyo, porque es un regalo que tú no merecías. Por eso es que por gracia, porque el santo, el justo, ha muerto por los injustos. El que no hizo pecado fue hecho pecado por ti y por mí. Por eso es que ahora, por gracia, ¿qué es gracia? Un regalo inmerecido. Es por eso. Pero también veamos las aflicciones y la gloria venidera. En Romanos 8:18, si vamos allí, ¿qué dice Romanos 8:18?
Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto, Pablo aquí hablando, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sabes por qué en esta tierra muchas cosas normales para el mundo son causas de aflicción para el cristiano? Muchas cosas que son normales para el mundo hoy en día. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Muchas de esas cosas que son normales hoy día para el cristiano son causas de mucha aflicción. ¿Y sabes por qué? En primer lugar, porque eres un peregrino y extranjero. Estás viviendo en el lugar de donde no eres. Estás viviendo en una tierra que es inhóspita. Vives aquí, pero no eres de aquí. Estás solamente de peregrino en esta tierra. Sin embargo, Dios usará cada aflicción para sacar de ti algo más valioso que todo el oro y que toda la plata. ¿Sabía eso? Dios usará cada aflicción para moldear tu carácter a la semejanza de Cristo. Amén. Eso es lo que Él va a hacer. Cada aflicción para moldearte a la semejanza de Cristo. Él sacará en primer lugar fe de donde no hay. Mi hermano, tu fe será probada. Y será probada por el fuego. ¿Y cuál es ese fuego? El fuego de la aflicción. Él sacará fe. Él sacará paciencia de donde no la hay. A veces yo allá en mi casa, una de las cosas que le digo al Señor de manera inconsciente, algunos cristianos me han dicho, no pida por paciencia, porque si pides por paciencia, estás pidiendo fuerte del Señor. Estás pidiendo fuego. Porque la paciencia es fruto de mucha aflicción muchas veces. Y allá en la casa, cuando algo hay que va en contra de los principios del Señor o lo que sea, una de las cosas que por lo menos yo pienso, Señor, dame paciencia. Dame paciencia porque han pecado contra ti. ¿Qué hago? Inconscientemente lo que estoy pidiendo es más aflicción. Más aflicción, más. Porque una de las cosas que muchas veces no somos es pacientes. Muchas veces no somos, es paciente. Y hay mucha gente que pierde muchas cosas en esta tierra simplemente porque no es paciente. ¿Sabía eso? Simplemente porque no esperó en el Señor. Por ejemplo, hay hombres que se casan rápido, se van de la casa rápido, porque quizá no era la voluntad del Señor, sino por impacientes. Esa fue la que usted me dijo, Señor. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, y esto se lo digo de manera privada, yo fui llevado por el Espíritu de Dios a la oficina del pastor Francisco Guzmán. Y una de las cosas que yo le decía, pastor, y esta muchacha. Y el pastor en una me dice, Mantiel, ¿y si no es ella qué? ¿Será otra? ¿Y si no es ella qué? Porque a veces uno cree que el mundo se le va a caer encima. Y al final fue otra. Mucho mejor que la que yo esperaba. Pero quizás si hubiera sido impaciente, como decimos los dominicanos, hubiera metido la pata. Porque hay decisiones que te van a transformar tu vida para siempre. Y una de ellas es el matrimonio. ¿Con quién te vas a casar? Otra de ellas es ¿a qué me voy a dedicar? Porque son cosas que te van a acompañar toda la vida.
Pero Dios también sacará bondad de donde no la hay. Él sacará bondad, sacará misericordia, sacará fidelidad y Él sacará un gozo irrefutable de donde no la hay. Pero eso es a través de la aflicción que Él lo hará. Dios convertirá tus aflicciones en tierra fértil, de donde cada fruto del Espíritu es germinado. Él sacará cada fruto del Espíritu a través de cada aflicción. Y te mantendrá allí un poco de tiempo con el simple hecho de que tu carácter se vaya moldeando. De que tu carácter vaya creciendo. De que tu mente vaya siendo cautivada a la semejanza de Cristo. Eso es lo que Él va a hacer con cada aflicción. Si tú no le ves el propósito a la aflicción, créeme, mi hermano, que Dios sí se lo está viendo. Amén. Créeme, si tú no le ves el propósito, tus aflicciones no están por encima del poder de Dios. Ellas están sujetadas a su gracia. Tus aflicciones no están por encima del poder de Dios. Y hay cosas que nos pasan que uno dijera, Señor, ¿y tú estás en control? Señor, ¿por qué esto a mí? Como diciendo, a mí no, al otro, Señor. Pero recuerda que lo que tú quieres para el prójimo, lo quieres para ti. Porque como el prójimo, tratas al prójimo como tú quieres ser tratado. Entonces, si tú no quieres la aflicción, ¿qué tú estás diciendo? Para el otro, Señor, automáticamente será para ti. Dios usará esa aflicción para moldearte, para guiarte. Si tus aflicciones son tan grandes como el mundo, recuerda que Cristo dijo, yo he vencido al mundo. Amén. Si tus aflicciones son tan grandes como el mundo, Él ha dicho, yo he vencido al mundo. Y con ellas, Él ha vencido cada aflicción. Él ha vencido cada pecado. Cada pecado Él ha vencido. Y muchos de ellos son causa de aflicción para nuestra vida. Muchos pecados nos dirigen por caminos oscuros. Pero aún esas cosas Dios la va usando, que ningún ser humano, creo yo, con la cabeza bien puesta, pudiera explicar cómo es que Dios hace eso. Pero Dios en su providencia, Él va usando cada mala decisión, cada aflicción, cada pecado. Si has creído en Cristo, Él lo va usando. ¿Sabe para qué? Para irte moldeando, para ir cumpliendo su propósito. Y lo que antes te dominaba, ya hoy no te domina. Y el pecado que antes se enseñoreaba de ti, ya hoy no se enseñorea. ¿Por qué? Porque Dios te va moldeando según la semejanza de Cristo. Él te va haciendo como Cristo. Y por eso cada aflicción, experimentarás aflicciones de todo tipo. Porque cada aflicción es la oportunidad perfecta para que tu fe crezca. Óyeme bien, cada aflicción es la oportunidad perfecta para que tu fe crezca. Mientras los amigos de Daniel, Mesach, Sadrach y Abednego iban camino al horno del fuego, ¿qué pasó allí? El rey quería que ellos se postraran y lo adoraran. ¿Qué tan grande aflicción iba a ser esa? La muerte. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron ellos? Que no se postrarían delante de ese rey, que solamente lo harían delante de su Dios.
Porque aún en medio de las aflicciones hay tal oscuridad que Dios te dice a ti: yo necesito que tú creas que yo puedo hacerlo. Yo necesito que tú creas en mí. Porque en medio de ellas tu fe es probada. Tu fe es fortalecida. Muchas veces Dios te permite la enfermedad para que creas con fe que Él va a producir un milagro a través de ella. Hablábamos con un hermano hace unos días que tiene, según él, te voy a explicar ahora, tiene una cirugía. Y un hermano joven, 40 y pico de años, tiene una cirugía este hermano. Y una de las preguntas que le hacíamos: ¿tú estás orando por pronta recuperación o tú estás orando por un buen milagro? ¿Cuál de las dos? Porque si estás orando por pronta recuperación, tú estás diciendo a Dios: esa cirugía va. Esa cirugía va por default. Ora por un milagro para que Dios frustre esa cirugía. Para que Dios sane lo que tienes. Porque nuestro trabajo es creer y dejarle el trabajo a Él. Es irónico, mis hermanos y hermanas, es irónico cómo creemos que Dios, hecho carne, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día. ¿Cómo creemos eso tan grande y no creemos que Dios nos sacará de la aflicción? Eso es irónico. ¿Cómo creemos que Dios ha hecho eso a favor tuyo y mío en la cruz y no creemos que Él nos va a proveer? Si lo pudiéramos poner de manera humana, ¿qué es más difícil? ¿Levantar a un muerto o sanarte? ¿Qué es más difícil? Si lo pudiéramos medir de manera humana, señores, levantar un muerto, eso es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Es allí donde el poder de Dios se manifiesta en medio de las aflicciones que muchas veces producirán gloria, pero no para nosotros, sino para Él. Amén. Dios muchas veces permite la calamidad para que creas que Él puede sacarte de allí y proveerte como nunca. Porque en medio de la calamidad es donde aprendemos a valorar lo que Él nos ha dado. Hace un tiempo, mi esposa, hace más o menos un año, yo tenía una costumbre, una mala costumbre, que cuando había un tema financiero en la casa, o económico, mi esposa me preguntaba: ¿y hay dinero para esto? ¿O cómo vamos a pagar esto? La pregunta era: ¿cómo vamos a pagar esto? ¿Cómo vamos a pagar aquello? Y una de mis malas respuestas: ahí hay dinero, no te preocupes. Ahí hay dinero, no te preocupes. En la tarjeta queda algo de dinero, no te preocupes. Y después de unos meses nos vimos sumergidos en una aflicción financiera que ahí uno entiende por qué Dios nos guía a tal aflicción. Ahí hay dinero. ¿Y Dios dónde está? ¿Ese es tu Dios? ¿Esa es tu confianza ahí? No es ahí hay dinero. Ahí está Dios y Él proveerá. No es ahí hay cosas materiales. Ajá. Ahí hay dinero y tu confianza es el dinero. Tu confianza son esas cosas. Y de manera humana muchas veces pensamos de esta manera, sacando a Dios por un lado y quitándole la gloria que Él merece. Hay aflicciones que son tan dolorosas como la muerte, mi hermano. Son dolorosas, pero el Salmo 23:4 dice: aunque ande yo en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado, aunque ande en valle de sombra de muerte. Me infundirán aliento, me infundirán fortaleza. Tu espíritu me guiará, tu espíritu me sostendrá, para yo entender que ninguna aflicción escapa de tus manos. Para entender ello. Estás pasando por alguna tribulación, créeme que Dios allí está en control. Ahí, en ese momento, no le ves salida a la aflicción. Créeme que Dios todavía no te ha enseñado la puerta, pero Él tiene el llavín que abre esa puerta. Estás pasando por aflicción, por angustia, por dolor y muchas veces por desesperación. Él nos ha enviado a confiar en Él, porque nuestra confianza se fortalece en medio de las aflicciones. Muchas veces cuando las cosas están bien, cuando estamos en abundancia, todo está bien. Pero en medio de las aflicciones es donde Dios te dice que si todo está bien es por Él, no por ti. No es por Él. Una de las cosas raras que hemos visto es que las bendiciones lleguen a la casa. Muchas veces las bendiciones primero, hay que buscarlas. Pero una de las cosas muy comunes que hemos visto es que las aflicciones tocan la puerta día tras día. Y si no es la esposa, es el esposo. Y si no es el esposo, es el hijo. Y si no es el hijo, es el suegro. Y si no es el suegro, es fulano. Y si no es el hermano, y por ahí se va, y se va, y se va, y se va. ¿Sabe qué Dios te está diciendo? Estás en un lugar donde tu guerra es constante. Tienes que estar preparado. Donde la aflicción es constante. Tienes que estar preparado. Y a modo de aplicación, alguien dijo una vez, cada persona que ves está teniendo una gran lucha que no ves. Sea amable. Óyeme bien, cada persona que ves está teniendo una gran lucha que no ves. Sea amable. Mi hermano, no te conviertas en causa de aflicción para los demás. Mi amigo, mi amiga, no te convierta en causa de aflicción para los demás. Para tus hijos, sé causa de bendición. No seas causa de aflicción. Para tu esposa, para tu esposo, no seas causa de aflicción. Porque muchas veces las aflicciones constantes son la causa de muchos matrimonios que hoy en día ya no están. Una de las cosas que a veces mi esposa me dice con mucha razón, no me gusta las peleas en la casa. No me gusta, porque las peleas dividen. Y es verdad, tiene toda la razón. Hagamos las paces. A veces yo le digo a mi niña, te equivocaste, todo el mundo lo hace. ¿No quieres pedir perdón? Porque quizá todavía la gracia del Señor no te ha... Pide disculpa entonces. Disculpa, me equivoqué. Y ya todo se queda ahí. Pero si no pides disculpa, entonces cada cosa va llenando la copa. Y va llenando. Y va llenando. Hasta que llega un momento que se convierte en causa de aflicción.
Sea amable, no te conviertas en causa de aflicción para tu semejante. Conviértete mejor en causa de bendición. Y muchas veces eso no tiene que ver con dinero. Mayormente no tiene que ver con dinero. Tiene que ver con nuestras actitudes. Tiene que ver con nuestro trato. Tiene que ver con nuestras palabras. Tiene que ver con cómo seamos con los demás. Y en especial los que están dentro de nuestra casa. Nuestros hijos, nuestras esposas. Nuestras esposas esperan un esposo espléndido. Y eso está bien. Nuestros esposos esperan una esposa espléndida. ¿Por qué? Porque estamos apuntando a cómo es Cristo, no a cómo es el mundo. Y Cristo, lo creemos por su palabra, Él es espléndido. Porque Él es perfecto en paciencia. ¿Tú eres perfecto en paciencia? Estoy seguro que no. Él es perfecto en bondad. Muchas veces somos de todo menos bondadosos. Él es perfecto en misericordia. ¿Somos misericordiosos con los demás? ¿O somos solamente personas que muchas veces estamos señalando el pecado de los demás? Seamos misericordiosos. Seamos bondadosos. Y en un hogar donde estos frutos vayan creciendo, entonces la paz del Señor, la misericordia del Señor, la guía del Señor, ves cómo se va dando. Esa paz que solamente Él la da y no la da como el mundo la da. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes por qué se da eso? Porque cada uno en nuestros hogares está apuntando a ser como Cristo. Y estamos viendo cada debilidad para convertirla en fortaleza, pero a semejanza de Cristo. Muchas de las aflicciones son causa, la gran mayoría son causa de que en muchos hogares no se fomenta el fortalecer los frutos del Espíritu. No se fomenta el fortalecer el gozo. No se fomenta el fortalecer el servicio a los demás. Muchas veces queremos ser servidos, pero servir a los demás. Y cuando todas esas cosas se van juntando, se van convirtiendo en causa de aflicciones. Seamos amables, mis hermanos, con los demás. Porque como decía alguien, cada quien está guerreando una lucha que usted no lo está viendo. Sea amable con los demás. Sea paciente con los demás. Pero sobre todo, sea amoroso con los demás. Y haga de esa persona un caminar más tranquilo, no un caminar más turbulento. Eso no quiere decir que no va a haber aflicción, eso no quiere decir que no nos vamos a equivocar. Muchísimas veces nos vamos a equivocar, pero aún en medio de ella, pida perdón. Alguien dijo, cuando usted perdona a alguien, ¿usted sabe lo que usted está haciendo? Usted está libertando un esclavo. Cuando usted perdona a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, usted está libertando ¿de qué? De algo que tiene en su corazón. De algo que tiene en su corazón, un peso que no le deja hacer con usted, un peso que no le deja caminar tranquilamente. Y esa persona viene, se humilla y te dice perdón, perdónele. Y deje esa aflicción ahí. No siga acumulando. No siga acumulando corotos que no sirven. Y sea causa mejor de bendición para su gente, para su familia.
Y si usted que me escucha todavía no ha creído en Cristo, esto no lo podemos hacer fuera de Él. No lo podemos hacer fuera de Él. Porque Él es quien nos va fortaleciendo, nos va guiando, nos va dando la sabiduría correcta. ¿Para qué? Para ir trabajando en cada área de nuestra vida como Cristo lo haría. Entonces, para eso tú tienes que creer en Él. Cuando tú crees, te arrepientes de tus pecados, lo primero que sucede, ¿sabe qué es? Tú eres perdonado. Dice su palabra que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Entonces, tú te arrepientes de tus pecados de corazón y lo primero que sucede es que tú eres perdonado. Y ese perdón, ¿qué es lo que produce en ti? Una limpieza, por así decirlo. Y cuando tú eres limpiado y perdonado, ahora sí estarás preparado para que su Espíritu venga a morar en ti. Y ese Espíritu que mora en ti, siendo de Dios y dando por Dios, ahora te va a guiar a todo lo que Cristo desea. Por eso no lo podemos hacer nosotros. Eso tiene que hacerlo el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Que mora. Y para eso tú tienes que creer, arrepintiéndote de tus pecados, convirtiéndote al Señor y diciéndole: Señor, sé tú mi Salvador. Guíame que yo no puedo. No tengo las fuerzas. Soy un inútil delante de ti. Ten piedad, compasión y misericordia de mí. Límpiame de mis pecados. Lávame en tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Lávame y seré limpio para siempre. Acércate a Él de esta manera y estaré seguro, como decía alguien, si no me equivoco ayer, no ha habido un hombre sobre la faz de la tierra que venga en arrepentimiento y fe en el Señor que no haya sido perdonado. No ha habido un hombre. Porque a los que a Él viene, Él no le echa fuera, mi hermano. Él no le echa fuera. Oremos. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú eres fiel, Señor. Aquí los malos y los infieles y los pecadores hemos sido nosotros. Pero gracias te damos por Jesucristo, aquel que derramó su sangre a favor de nosotros, Señor. Ten misericordia de nuestras almas. Sabemos, oh Dios, que en medio de las aflicciones tú gobiernas, Padre. Pero ayúdanos a tener la confianza de que así es. Ayúdanos a tener la fe de que así es. Y que cuando te busquemos, creamos que tú estás ahí, que tú nos escuchas. Perdona, oh Padre, muchas veces nuestra poca fe, Padre. Perdona, Padre, muchas veces nuestras actitudes, nuestros pecados, nuestra forma de tratar a los demás. Perdona, Señor, porque muchas veces somos causa de aflicción para muchos, Señor. Ayúdanos, porque solo no podemos hacerlo. Lávanos, perdónanos. Si aquí hay alguien que no te conoce, Señor, cambia su corazón. Señor, cambia su mente. Señor, ningún hombre que tenga un encuentro contigo seguirá siendo igual. Si aquí hay alguien que no te conoce, oh Padre, ten un encuentro personal en el día de hoy con él o con ella. Lávale, Padre. Perdónale, oh Señor, y ten misericordia de su alma. Que sus aflicciones ahora sean cargadas por ti y que su mente y su corazón, oh Padre, ahora estén en paz en ti.
A ti sea la honra y la gloria. En el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario. En el nombre de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Amén. Y amén. Y amén. Ay, sí, hermano.